Bienvenidos chicos a este módulo número 2 de la introducción a la programación en Java. Bien, lo vamos a dividir en dos partes y en esta parte vamos a ver la parte número 1, vamos a ver algunos conceptos o herramientas básicas de la programación en Java. ¿Sí? Vamos a empezar a programar. Bien, vamos a ver la tabla de contenidos. En este caso vamos a aprender el uso de la clase main, porque se usa la clase main. Tenemos también los tipos de datos que existen en Java, que es una variable, los tipos de variables que existen, cómo se define la variable, cómo se inicializa la variable, las palabras reservadas, cómo se hacen los comentarios en Java, cómo pido datos por consola, digamos, a un usuario, cómo los muestro por consola, digamos, en Java, operaciones y precedencias, ¿sí? O los operadores que tenemos, digamos. Después tenemos que es una expresión y que es una sentencia. Después tenemos, esto lo que más me importa, son las estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Bien, vamos a empezar. Tenemos el uso de la clase main. ¿Sí? El uso de la clase main dice que la Java Virtual Machine, el JVM, ¿sí? Es el que ejecuta esta clase main. ¿Sí? Se llama clase principal. Main viene de inglés en principal. Bien, acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Esta C significa que es una clase, ¿sí? El loguito de una clase. ¿Sí? Un redondito verde con una C, C de clase. Bien, en su estructura ahí tenemos cómo se crea una clase, si eso lo vamos a ver más adelante todavía, pero bueno, va public class, ¿sí? Que es una clase y acaba el nombre de la clase, se llama main. Y fíjense que tiene acá adentro, ¿sí? Lo que tiene acá adentro, tiene un método public static void main, ¿sí? Este es el método principal que tiene esta clase main. O sea, este es el principal. No sé si se acuerdan cuando hacían en pseudocódigo, siempre tenían una clase principal que ejecutaba todo el código. Bueno, este método, o sea, public static void main, si lo ponen así con string arg, abren llave, cierran llave, me da esa funcionalidad. Esta es la clase más importante. O sea, todo lo que ponga dentro de esta abertura de la llave y cierro llave, se va a ejecutar. O sea, la Java Virtual Machine va a reconocer que tiene este método y lo va a ejecutar. ¿Sí? Es, digamos, un bloque se define por abro y cierro llave. ¿Sí? Eso es un bloque en Java. Todo lo que ponga dentro de este bloque se va a ejecutar. Es como el principal que ustedes tenían en el pseudocódigo, ¿sí? Este va a ser el principal. O sea, si yo quiero crear una clase, no sé, por ejemplo, que se llame, no sé, Christian, ¿sí? Y pongo este método, entonces ese va a ser mi clase principal. O sea, no es necesario que se llame main. Pero si tiene el método, lo que le importa a la Java Virtual Machine es que tenga el método. El que tenga el método este, lo va a ejecutar la Java Virtual Machine. Vamos a ver algo que son los tipos de datos primitivos, ¿sí? Que tenemos en Java. Bien, ¿qué tipo de datos tenemos? Hay que conocer primero antes de empezar el programa qué tipo de datos conozco yo como programador. Por ejemplo, los tipos de variables. Tenemos boolean, char, byte, short, int, long, float, doble y string. Bien, vamos a explicar algunos nada más. Generalmente se usa unos cuantos, 8 tipos creo que se usa. Bien. Bien, boolean significa true o false, ¿sí? Es el tipo lógico, ¿sí? Que era en la programación que ustedes hacían en pseudocódigo, ¿sí? En vez de lógico yo voy a usar boolean, que puede ser tomar valores de true o false. True para verdadero y false para falso. Bien, otro tipo de dato que generalmente se usa es el char, que son los caracteres, viene de caracteres. Los caracteres se ponen con las comillas simples. Por ejemplo, una C es un carácter. Un carácter generalmente es un solo espacio. Por ejemplo, una C es un solo espacio. Una R hay un solo espacio. Una I, un solo espacio. ¿Sí? Un solo espacio. Pero aparte de las letras, también puede ser un símbolo del sistema. Por ejemplo, el arroba. ¿Tiene un solo espacio? Sí. ¿Ocupa un solo espacio este el numeral? Sí. Si a un número lo pongo entre comillas, ¿qué sería? Sería un carácter, porque yo lo estoy poniendo como en comillas simple o no. Entonces un carácter y además ocupa un solo espacio. Si ustedes ven que lo que quieren guardar ocupa un solo espacio, puede ser tranquilamente un carácter. Bien, después tenemos otro tipo de datos, que son los tipos enteros, ¿sí? El que se usa mucho, int, ¿sí? El short, el long, entero largo, el byte, ¿sí? Otro tipo de dato que es tipo de dato entero. Si estos tres, byte, short, int y long, son tipos de dato entero, cada uno con una diferente longitud. Pero aquí el que más me importa es el entero. Generalmente el entero es el que más se usa. Por ejemplo, pues los números enteros, ¿cuáles son? Se comprende los números negativos, ¿sí? Podría ser
y los números positivos. También podría ser un cero. ¿Sí? O sea, comprende todos los números con parte entera. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear usar un, un número real, o ese que vienen con coma? Entonces, para eso tenemos float y doble, ¿sí? Puede ser 1,25, entonces uso un tipo de dato float o doble, ¿sí? O 3,48. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con cadenas, que se usa mucho en Java? Para eso existe una clase que se llama string, ¿sí? Que también lo podemos decir que es un tipo de variable. Ustedes ponemos string, entonces quiere decir que string es cuando yo uso una cadena. Las cadenas se ponen con doble comilla. Fíjense la diferencia con caracteres. Caracteres solamente va una comilla. Cadena va doble comilla. Y dentro de las comillas pueden poner todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, hola mundo. O por ejemplo, el resultado, espacio, es, dos puntos, espacio. ¿Sí? Todo lo que quieran poner. Generalmente las cadenas son como mensajes que se muestran. ¿Sí? Por ejemplo, Cristian Ballestero 1, 2, 3. ¿Sí? Se puede poner lo que sea. Siempre que esté delimitado dentro de las comillas doble. ¿Sí? Esos son los tipos de datos que se tiene en Java. Generalmente son 8. ¿Sí? Sin contar el string, ¿no? Pues serían 3, 4, ¿sí? 8. 8 son los tipos primitivos y el string es algo más adicional, digamos. Pero también es un tipo de dato. Bien. Vamos a ver qué son las variables, ¿sí? Esto es variable, el concepto de variables, ¿qué es? Dice que es el nombre que contiene un valor que puede cambiar a lo largo del programa. Variable, el propio nombre lo dice o no, ¿sí? O sea, una variable no siempre va a contener un solo número, o sea, un solo valor. ¿Por qué? Porque al ejecutar un programa puede ir cambiando el valor. Por ejemplo, si yo tengo el sueldo de un empleado guardado en una variable, y por ejemplo el día de mañana yo lo quiero incrementar, esa variable va a tener que cambiar de valor. Entonces, por eso, las variables cambian de valor constante al momento de la ejecución del programa, ¿sí? De acuerdo al problema también. Hay variables y hay constantes. ¿Las constantes cuáles son? Las constantes son aquellas que se mantienen constantes. O sea, por ejemplo, el valor de pi. El valor de pi siempre vale 3,14, ¿o no? Bien. Ese es el concepto de variable, ¿sí? Acá tenemos el concepto. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos un dibujito más o menos para ver. Una variable es un contenedor donde voy guardando valores. ¿Qué tipo de variable existen? ¿Sí? Tenemos las variables de tipo primitivo, ¿sí? Las de tipo variables de referencia y las variables miembros de una clase. Variables locales también se tiene, ¿sí? Hay distintas variables. De tipo primitivo son las que ya vimos, ¿sí? De tipo referencia son los que se usan generalmente en los array lists o vectores, ¿sí? Dentro de una clase. Eso que ya vamos a ver después, ¿sí? Variables miembros de una clase. Por ejemplo, una clase, una clase, el redondo verde, ¿sí? Dentro va a haber variables o no, ¿sí? Que vamos a usar. Variables locales son, por ejemplo, esta cajita es un método. Ustedes dirán que es un método. Un método es como un procedimiento o una función que ustedes veían en pseudocódigo, ¿o no? ¿Sí? O en programación. Bien. Un método, bueno, en programación lo dicen que es una función o un procedimiento. En Java se llama eso todo método. ¿Sí? Método, o sea, las variables locales son las que están definidas dentro de ese método o dentro del procedimiento o función, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero se entiende o no la idea. Bien, entonces tenemos estos 4 tipos de variables. Bien, tienen que conocerlo nada más. ¿Sí? Vamos a ver cómo defino yo una variable y cómo se inicializa una variable. ¿Sí? Para esto, ¿cómo se define? ¿Qué es definir? Definir una variable es crear la variable. Bien, sin ningún valor alguno. Por ejemplo, acá, para crear una variable, o sea, definir una variable, va primero el tipo de dato, como ya sabemos los tipos de datos que vimos anteriormente. Todos los tipos de datos, puede ser un string, un entero, un boolean, un char, ¿sí? Un double. ¿Sí? Acá va ahí el tipo de dato. Luego va el nombre que le vamos a dar a la variable. Por ejemplo, una variable auxiliar, una variable sum, una variable, no sé, x, z. ¿Se entiende? Eso es definir. Pero ahora, ¿cómo inicializo? O sea, inicializar significa darle un valor a la variable. Para inicializar, por ejemplo, acá yo ya la definí, entonces ya está creada. Acá, ¿qué hacemos? Le damos un valor. Dice que al nombre de esa variable que recién creamos,
Igual significa asignación, o sea, le voy a asignar algo, una expresión. Una expresión es un conjunto de variables, digamos, que puede estar junta o puede ser solamente un valor. Sí, es una expresión. Por ejemplo, a más b, 3 más 5, lo que sea. O sea, acá va a estar el valor. ¿Qué se le va a asignar a la variable? Bien, eso lo vamos a ver más en el otro video de práctica. Bien, después hay dos formas. Esta, o sea, declaro y después inicializo la variable. O otra forma, una forma directa. Declaro e inicializo a la vez. Primero va el tipo de dato, el nombre de la variable, asigno, que es el igual, y luego va la expresión. O sea, declaro en esta parte e inicializo en esta parte. O sea, los dos al mismo tiempo. Y acá tenemos un ejemplo. Public static void main es el principal o no que estamos trabajando. Bien. Fíjense qué hace. Declaro tres variables. La primera, int número. ¿Por qué pongo int? Porque acá dice que va el tipo de dato, ¿no? Entonces para mí esta variable número es de tipo entero. La variable pago de tipo doble, o sea, real. La variable nombre de tipo string. ¿Se entiende? Ahí seguimos la definición. Va el tipo de dato y el nombre que yo le quiero dar a la variable, seguido por un punto y coma. Acuérdense, todas las líneas de sentencia van con punto y coma en Java. Bien, ahora inicializo las tres variables. Dice, la variable número asignale 100. O sea, le estoy dando una expresión de 100. A la variable pago asignale 150, ¿sí? Punto 00. A la variable nombre le asigno esta cadena, Cristian Ballesteros, punto y coma. ¿Sí? Entonces le estoy dando valor a esa variable. Entonces esos contenedores, o sea, el contenedor del número, esta variable tienen valores ahora. Otra forma, ¿cómo es? Por ejemplo, declaro una variable y la inicializo. Va el tipo que tenemos acá, dice que va el nombre. Bien, el nombre se llama turno, la variable turno. Y la expresión, o sea, el valor que le quiero dar. Entonces le asigno que un 1, en turno número 1. Bien, punto y coma. Son dos formas, ustedes pueden usar la que ustedes más quieran. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene esta con esta? Esto se hace en una sola línea. Fíjense, por cada uno, si yo declaro esta variable número, después la inicializo, entonces necesito dos líneas. Esa es la única diferencia. Acá solamente usaría una sola línea. ¿Sí? Bien, hay algo importante que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Que ustedes no pueden usar algunas palabras. ¿Sí? Como nombres de variables, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no todos los nombres están permitidos. Por ejemplo, esto es lo que se llama palabras reservadas. Hay palabras que Java ya sabe que se usan para tal fin. Por ejemplo, abstract, ustedes no lo pueden usar como un nombre de una variable. Char tampoco, porque es un tipo de datos, o sea, ya estaba. Doble tampoco, for es del para. ¿Vieron? Toda esta lista son las palabras que ustedes no pueden usar como un nombre de variable. Public tampoco. Si case, seguro acá tenemos tree, catch, si eso tampoco se puede usar. ¿Sí? Todas estas palabras no las pueden usar como nombre de variable. Después las otras que ustedes se imaginen la pueden usar tranquilamente. Vamos a ver los comentarios. Los comentarios son importantes también en Java. Tenemos tres tipos de comentarios. El comentario número 1 se hace con la doble barra y al lado el comentario. Por ejemplo, este módulo hace tal cosa. ¿Sí? Bueno, ese se hace en una sola línea. El siguiente comentario es un comentario más largo. Se pone barra, asterisco y dentro va el comentario. Y después se pone barra, asterisco y barra. Bien. Ese comentario pueden escribir lo que ustedes desea. Bueno, acá hice tal cosa y aprieto enter y sigo. Y bueno, esto ya lo ve en la práctica. Pero este otro tipo de comentario es un comentario más largo. Ahora si yo pongo barra y doble asterisco y el comentario y cierro con un asterisco y barra. Bien, ¿esto para qué me sirve? Es un comentario también, ¿sí? Pero ¿para qué me sirve? Java me permite a mí exportar, digamos, esos comentarios. ¿Sí? De todo mi proyecto lo puedo exportar con el Javadoc. ¿Sí? O sea, me va a salir tales comentarios, tales métodos están comentados, ¿sí? Algo así. Eso ya lo vamos a ver después. Siempre es importante que lo sepan. Con Javadoc es una herramienta en Java que me permite a mí obtener todos esos comentarios. Donde yo comenté con esta forma, bien, esos comentarios me permiten atraer un informe de mi proyecto. Bien. Bien, esta es la parte para pedir datos. ¿Cómo hago? Siempre se van a preguntar cómo hago para pedir datos por consola, o sea, por teclado, al usuario. ¿Y cómo hago para mostrarle dichos datos? ¿Sí? Es lo que más se usa, ¿sí? Porque ustedes lo que van a tener que hacer es eso también. Pedirle datos y mostrarles datos, ¿o no? Bien, vamos a empezar por cómo pido los datos. Bien, para pedir los datos se usa una clase, este es el loguito de la clase, ¿sí? Se llama clase scanner. La clase scanner me permite a mí que capturar datos
O sea, ahí fíjense, tiene la manito, capturar un dato y guardarlo en una variable. ¿Sí? Es como el leer que ustedes tenían en programación. ¿Sí? Un pseudocódigo. Bien, ¿cómo hago para capturar un dato por consola? Uso la clase scanner. Bien, esta es la definición. Va scanner, va el nombre, sc, por ejemplo, yo le puse new scanner. Systemin, si yo pongo systemin, me permite a mí, le estamos diciendo a Java que lea datos por el teclado o por la consola de Java. ¿Sí? Entonces esta es la línea que tengo que poner. Y entonces mi herramienta scanner es sc. Miren, acá tenemos un ejemplo. System Open Line. ¿Qué es System Open Line? ¿Sí? Antes de seguir con esto. System Open Line me sirve a mí para mostrar algo por pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, la definición es así. System Open Line y entre y paréntesis, comilla, en todo lo que está de azul, es el mensaje que se le va a mostrar al usuario por pantalla. Y ahí va el mensaje que queremos mostrar. Hola mundo, lo que sea, ¿sí? Hola mundo. Bien. System Open Line, por ejemplo, también puede ser otra forma. Puedo mostrar un mensaje y, por ejemplo, si yo quiero mostrarle una variable al usuario, ¿qué hago? Pongo el signo más, que es de concatenación. Entonces se va a mostrar lo que yo ponga aquí más el valor de la variable que yo quiero mostrar. Y así se puede seguir. Si quieren mostrar más variables, ponen más y al lado la variable. Si ponen más, pueden seguir poniendo, ¿sí? Indefinidamente este es el signo de concatenación. Bien, son dos formas. Mostrar un mensaje así nomás y mostrar un mensaje combinado con una variable. Bien, eso lo vamos a ver en el video. Bien, entonces acá miren que dice System Open Line, dice, un mensaje le va a mostrar al usuario, introduzca un número entero. Dos puntos y bueno, eso le va a aparecer por pantalla. Digo, int n, o sea, la variable n es de tipo entero. Bien, esta variable le estoy asignando ¿qué? Sc. ¿Sc qué es? Es el escáner que me va a permitir leer datos por la consola. Pongo punto nextInt. ¿Por qué pongo nextInt? Si pongo punto nextInt, quiere decir que le estoy diciendo Java, bien, léeme un dato entero, seguro te va a ingresar un número entero. Entonces next y acá dice int, o sea, un valor entero. Si ponen esto, Java sabe que va a capturar un valor entero y se va a guardar en una variable, obvio, entera, int. Lo mismo para este ejemplo. Por ejemplo, introduzco un número de tipo doble. Entonces busca next doble. Bien, y lo guardo en la variable x, por ejemplo. Y es del mismo tipo doble. Lo mismo, ¿qué pasa cuando quiero leer una palabra, o sea, una cadena? Voy a poner next line. ¿Sí? Y lo guardo en la variable s, que es de tipo string. Bien, esto me permite capturar datos por consola. Tranquilamente esto lo pueden probar. Copian este código en el principal y se lo va a ejecutar. Bien, son las diferentes formas. Este me permite capturar datos, ¿sí?, del usuario, y este me permite mostrarlo. El System Open Line me permite mostrarlos por pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, hola mundo. Vamos a ver los operadores que tenemos. ¿Sí? El operador, igual el que ya vimos, es el de asignación. Para hacer una asignación yo pongo igual. Bien, y acá en Java te da más funcionalidades. Por ejemplo, si pongo más y el igual, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la utilización? Así, digo a la variable, por ejemplo, op, le estoy asignando lo que tiene la variable op más op2. ¿Sí? op1 le asigno op1 más op2. Bien, bien, así yo lo podría poner, porque esto era de cuando ustedes hacían en pseudocódigo, ¿no? A la variable, si yo lo quiero actualizar, le asigno la misma variable más otra variable. Bien, y se va a cambiar el valor. Pero también en Java hay algo más sencillo. En vez de poner esto, fíjense que se repite op1, asigno op1, ¿no? Bien, entonces en vez de poner eso repetido, yo voy a poner directamente op más. Op más se simplifica. En vez de poner op igual a op1, voy a poner esta parte nada más. Y hace prácticamente lo mismo. Por eso dice, esto es equivalente a esto. Si ustedes ven que al lado izquierdo tienen la variable y al lado derecho la misma variable sumada, restada, multiplicada, dividida o sacada del resto, ¿sí?, pueden usar esta forma. ¿Sí? Es más fácil. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee esto? A op1 le sumo, le asigno, digamos primero, op1 más y después va a op2, que es lo mismo que esto. Bien, esto ya lo van a aprender a usar después, pero tienen que tener en cuenta. Hay operadores incrementales.
Esto se refiere, estos generalmente son como la primera línea es para los acumuladores, si tengan en cuenta esta línea. Este es para los acumuladores, que se usan mucho, digamos, en la programación. Si quiero acumular, por ejemplo, cuánto gana una empresa por día, ¿sí? Tengo que acumular cuánto gana, ¿sí? Entonces esta línea me importa, ¿sí? Porque se va sumando. Bien, este es el acumulador. Incrementales, sí, operador incrementar, ¿qué quiere decir? Hay operadores que se pueden incrementar. Si yo pongo una variable y le pongo el más, ¿qué quiere decir? Que esa variable le estoy incrementando en una unidad. Si valía 1, va a valer 2. Si valía 2, va a valer 3. Si vale 4, valía 5. Bien, depende de dónde ponga este incremento. Y también tengo operadores de decremento. Pongo menos, ¿sí? Entonces lo único que hacen este es sumarle 1 y este es restarle 1 a la variable. Nada más, ¿sí? Por ejemplo, si quiero restarle 2 a una variable, no voy a poner 4 signos menos, ¿sí? Esto no funciona así. Solamente se puede usar para una unidad. O sea, le resto una unidad o le sumo una unidad. Esos son operadores incrementales que ya no vamos a ver. Operadores de concatenación de caracteres, de cadena de caracteres. O sea, un carácter con otro o una cadena con otro, se usa el signo más. Bien, como lo veíamos en el System Open Lion. ¿Sí? Aquí. Acá lo veíamos, signo más, concatena. Esto lo une con lo que tiene acá. Lo de la izquierda con lo de la derecha. Bien, ese es el operador de concatenación. Vamos a ver otra cosa importante, que también son los operadores relacionales. Estos operadores relacionales se usan generalmente en las condiciones, ¿sí? Cuando ustedes quieren preguntar algo. Si algo es mayor a algo, si es igual a algo, si es menor, si es mayor o igual, si es distinto. Bien, acá tenemos, este es el mayor. ¿Sí? Digo que OP1 es mayor a OP2, por ejemplo. El mayor igual, menor, menor igual, esto sí lo conocen. Y el igual en Java se pone dos veces el igual, igual, igual. Y esto quiere decir que algo es igual a algo. Bien. Ahora, ¿cómo pongo distinto en Java? Para que algo sea distinto a algo se pone el símbolo este y el igual. Bien, quiere decir que la variable OP1 es distinto de la variable OP2. Esa es una pregunta. Estos operadores generalmente lo van a usar mucho al armar las condiciones de las estructuras. ¿Bien? Operadores lógicos también existen. Por ejemplo, quiero preguntar si OP1, lo que está aquí, es verdadero y lo que está aquí es verdadero, por ejemplo. Operadores lógicos. Si tenemos el i, que usted definía con AND, el o, en la negación, ¿sí? Son los operadores lógicos que se tienen. Por ejemplo, por ejemplo, es para controlar, digamos, los operadores lógicos. Que la condición de la izquierda, si se cumple la condición de la izquierda y la condición de la derecha, dice, devuelve true si OP1 y OP2 son verdaderos. O sea, lo que está acá y lo que está acá son verdaderos. Verdadero y verdadero me da verdadero, por eso es true. Pero si OP1 es falso, ya no se evalúa OP2. ¿Sí? Eso de operadores lógicos, ¿sí se acuerdan? Cuando se usa el i, las dos condiciones que están tanto a la izquierda y a la derecha tienen que ser verdaderos para que todo el resultado sea verdadero. Cuando uso el o, el operador OR, o el o lógico, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, con que uno de los dos sea verdadero, todo se hace verdadero. ¿Sí? Y falso en otros casos. Bueno, el operador de negación es más fácil, pues niega si esto es verdadero, se hace falso, si es falso, se hace verdadero. Bien. Acá. Hay dos formas, fíjense por qué hay dos formas. Acá pongo el ampersand, dos ampersand, y acá pongo solamente un ampersand. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene? Fíjense acá dice, devuelve true si OP1 y OP2 son verdaderos. Pero siempre se evalúa la opción 2. O sea, siempre se va a evaluar esto. ¿Qué diferencia tenemos entre esto y esto? Si yo uso los dobles, quiere decir, si yo encuentro, por ejemplo, este li, para li necesito que esto sea verdadero y esto sea verdadero. ¿Qué pasa si esto es falso?
Si esto es falso, automáticamente Java no evalúa el siguiente, porque ya se sabe que es falso. Si es falso, yo sé que todo me va a dar falso, entonces no ejecuto, no sigo evaluando, sino que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya lo termina. Ahí. Y directamente dice el resultado es falso. Acá, ¿qué sería? Si esto es falso, Java sigue evaluando lo siguiente, por más que ya sabemos que por lógica es todo falso, ¿no? Bien. Por eso dice siempre se evalúa la segunda opción. Se evalúa la segunda opción. Entonces estos son un poquito más potentes, digamos. ¿Sí? Porque si yo ya sé el resultado de antemano, no me sirve de nada seguir preguntando. Si yo ya sé que es obvio el resultado. Después tiene un operador aritmético como la suma, signo más, resta, menos, multiplicación, asterisco, división, la barra. Y el resto de la división se hace con el porcentaje. Bien. Vamos a ver la precedencia. Bueno, la precedencia de operadores, sí, son un operador. Siempre hay operadores que se realizan más antes que otro. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos algunos. Por ejemplo, acá te digo, un operador i se va a realizar, se va a ejecutar más antes que un operador o. OR, ¿sí? O, es lo mismo. ¿Sí? Un operador igual y el distinto se ejecutan antes, por ejemplo, del i. ¿Sí? O sea, hay una cierta prioridad que ya sabe Java. ¿Sí? Pero bueno, tienen que saber esta en la tablita de prioridades. ¿Sí? ¿Quién se ejecuta primero? Vamos a ver qué es una expresión, qué es una sentencia. Una expresión, lo que vimos hace rato, es un conjunto de variables unidos por operadores. Como ya sabemos usar los operadores. Si una expresión es eso, es un conjunto de variables unidos con los operadores. Una sentencia. Por ejemplo, una expresión, ¿cuál es aquí? Una expresión, por ejemplo, puede ser esta variable. La variable suma, que es de tipo entero, yo le estoy asignando ¿qué? La suma de dos variables. num1 y num2. ¿Por qué me doy cuenta que es una suma y no una concatenación? Porque fíjense, num1 es de tipo entero, num2 de tipo entero, entonces quiere decir que está haciendo la suma, no la concatenación. Porque la concatenación se hace con el signo más o no, pero tienen que ser los dos, tiene que ser una cadena. ¿Bien? Entonces esto es una expresión, el conjunto de dos variables, por ejemplo, unido con un operador, es una expresión. Esta expresión se le asigna a la variable. ¿Qué es una sentencia? Es una expresión que acaba con punto y coma. O sea, todo esto es una sentencia. Esto puede ser una sentencia, puede ser una sentencia, punto y coma, sentencia, sentencia, sentencia. O sea, son acciones que se realizan. Eso es una sentencia. Bien, vamos a ver esto, que son las estructuras de control. Bien, esto lo tienen que saber bien, ¿no? Y esto seguro va a ir a los parcialitos, así que a los cuestionarios, digo. Bien, ¿cómo hago la estructura selectiva? Hay estructuras selectivas que son simple y doble y múltiple. ¿Sí? Estructura selectiva quiere decir que yo selecciono. Digamos, si me dan una condición, si la condición es verdadera, se hace tal cosa. Bien. La estructura simple, por ejemplo, la estructura simple se hace así. If, el sí. Si la condición, si esto es verdadero, se hace esta acción. Bien, lo que está dentro del bloque. Abro y cierro bloque. Si la condición es verdadera, nada más. Selectiva, o sea, te da solo una alternativa. Si la condición se cumple, una sola. Pero ¿qué pasa si tengo dos alternativas? Por ejemplo, si yo digo para una es verdadero, yo sé que para acá, por ejemplo, vamos a usar esta. Si para esta es verdadero, yo hago tal cosa o no. Pero ¿qué pasa si es falsa? Si es falsa, entonces Java viene por acá y dice, ah, bien, acá se abrió un else. Este es el si no. Abro y cierro bloque. Entonces acá en acciones del else se va a hacer otra acción distinta a la primera. Bien, si ustedes ven que su algoritmo tiene dos caminos por hacer, o sea, dos alternativas o dos acciones que son totalmente distintas, entonces lo puedo condicionar así. Si condición es verdadera, hago tal cosa. Pero si no se cumple, bien, vengo acá y hago la otra. ¿Sí se entiende eso? Vamos a las múltiples. Las múltiples son más fáciles. Porque se usa switch, ¿sí? Que es el según que ustedes conocían. Van a poner paréntesis, paréntesis y la expresión que quieren poner. Acá se pone el nombre de una variable.
¿sí? Pongo una variable. Por ejemplo, pongo una variable y según lo que valga esa variable, si la variable vale cas, si vale lo que está acá en value 1, se hace algo. Pero ¿qué pasa si vale value 2? Se hace esto. Si vale value 3, se hace esto. O sea, una de estas tres alternativas se va a hacer, por ejemplo. Pueden existir hasta n alternativas. Y cada una va con el break. ¿Break qué significa? Significa romper o no. O sea, si esta variable que yo puse aquí es igual a valor 1, bien, se hace la acción que yo quiero. Y con el break dice, bien, se termina ahí. O sea, no ejecuto las acciones siguientes. O sea, no se van a ejecutar todas estas. Se rompe y ya se termina. Y pasa acá al final del bloque. Del segundo. ¿Se entiende eso? Ahora, acuérdense que en el segundo ustedes tenían un de otro modo. Acá se pone default. Dos puntos y la acción es de default. Por ejemplo, opción no válida. ¿Sí? Por ejemplo, si opción igual a 1 se hace tal cosa. Si opción igual a 2 se hace tal cosa. Opción igual a 3 se hace tal cosa. Opción igual a n se hace tal cosa. ¿Sí? Pero si no es ninguna de estas, se hace esto. Por ejemplo, mostramos aquí un mensaje de error. ¿Sí? Opción no válida. Bien, estas son estructuras selectivas que ustedes van a tener que usar, digamos, en la práctica. ¿Sí? Resolver algoritmos usando su lógica. Cuando uso esta, cuando uso esta, cuando uso esta. Bien. Bien, nos quedan las últimas estructuras, que son las estructuras de control repetitiva. Sí, y estas no las tienen que tener miedo porque son muy simples. ¿Sí? Lo único que te hacen es repetir algo. Si vos dijiste hola y vos le pones una estructura repetitiva, ya sea esta, esta o esta, te va a repetir hola, 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 hola. ¿Sí? Si vos estás haciendo una suma y le pones cualquiera de las estructuras repetitivas, te va a sumar, 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 sumar. ¿Sí? Es lo único que hace. Lo importante radica siempre en esto. ¿Sí? En la lógica que ustedes tomen en las decisiones. Si hago esto, se hace tal cosa. Si hago esto, se hace. Si no, se hace la otra. ¿Sí? O le doy varias alternativas. ¿Sí? Esto es lo más importante. Las estructuras repetitivas generalmente solamente repiten algo. Acá tenemos las distintas. Tenemos el mientras. ¿Se acuerdan que ustedes sabían el mientras? Bueno, acá se pone while. Entre paréntesis va ahí la condición que ustedes quieran poner. Si la condición es verdadera, se ejecuta la repetición. O sea, las acciones que tenemos dentro del bloque. Abro y cierro bloque. Pero si la condición es falsa, esto nunca se ejecuta. Bien. Ahora, ¿cómo se hace el repetir? El repetir se pone do, abro y cierro llave. Y acá se pone un while. ¿Sí? Y se pone una condición. Si la condición... Este while significa mientras. Entonces, mientras la condición sea verdadera, esto se vuelve a repetir. O sea, se va a hacer la acción. Si la condición es verdadera, se vuelve a repetir. Condición es verdadera, se vuelve a repetir. Si la condición es falsa, se termina el bucle. Ahora, la estructura repetitiva que también se usa mucho, digamos, es más para esto, para orientado a objeto, es el para, que se escribe for. Bien, hay dos formas de escribir el para, esta y la que tenemos acá de negro. Primero la más básica. ¿Cuál es la más básica? Dice que va a una variable de control, ¿sí? Por ejemplo, una variable, acá va el BC significa variable de control. Y acá va el tipo, siempre es de tipo entero, generalmente. Igual, o sea, le asigno a esta variable de control BI. BI es el valor inicial que tiene la variable de control. Puede partir en 0, en 1 o en el valor que ustedes quieran. Punto y coma, esto es inicialización de la variable de control. Luego, del punto y coma tenemos la condición del para. Esta es la condición. Digo que la variable de control tiene que ser menor a BF. BF es el valor final. O sea, quiere decir cuándo se va a detener la repetición. ¿Sí? Si esta condición se cumple, se entra al para. Si la condición se cumple, se entra al para. Pero si no se cumple, se termina la repetición del para. En la siguiente sección va el incremento. Dice BC, o sea, es la variable de control o no. Acá es el incremento, o sea, más, que quería decir que se incrementa en una unidad. O sea, la variable de control se va a incrementar de a 1. ¿Sí? Primero vale 1, después vale 2, ponele, vale 3, vale 4, vale 5 y así. ¿Sí? Esto se ejecuta generalmente cuando se llega acá al final del bloque. Por ejemplo, ejecuta una acción, bien, la variable de control valía 1, vale 2 a la siguiente repetición. Ejecuta la acción, termina el bloque, vale 3. Al final hace el incremento de la variable. Bien, y esto cuando tenemos otro tipo de para, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero tienen que conocerlo. ¿Sí? Y esto seguro va a ir al cuestionario, ¿sí? Cómo es la forma, porque necesitan saber bien ustedes cómo es la forma de cada estructura. Si ustedes quieren ser programadores, tienen que saber bien la estructura de cada uno. No puede estar dudando en cada una de esas. Bien, tenemos una del para. Fíjense, esta forma es distinta. Va entre paréntesis, ¿qué va? El tipo de datos dice que tienen que poner primero. Y después dice un nombre de una variable temporal.
bueno, va el nombre de una variable. Y 2 puntos va el nombre de una colección. Colección, bueno, ese va en el otro video, pero colección es como un vector, por ejemplo. Puede ser un vector que ustedes ya conocen, que está compuesto por elementos del mismo tipo, ¿o no? Entonces acá pondría mi colección, le doy un nombre a una variable, bien, y se empieza a recorrer la colección de elementos. Y se hacen las acciones que yo quiero hacer. ¿Sí? Esto lo van a usar mucho cuando veamos array list, ¿sí? Y vectores y arrays. Bien, pero tienen que saberlo. Bien, así que estudiense bien esto, estructura, porque tienen que saberla bien usar. Bien, lo único que hacen repiten, ¿sí? Pero quiero saber que sepan bien la estructura. Bien, esto no es difícil, así que... Bien. Bien, como saben, si ya tienen alguna pregunta, ahí tienen el foro, ¿sí? De este módulo, de esta unidad. Y ahí pueden hacer cualquier pregunta que tengan sobre cualquiera de estos temas que vimos. ¿Sí? ¿Por qué uso esto? ¿Por qué? Sí, pero primero vean el video. Con esto ya es suficiente para que puedan realizar el cuestionario, ¿sí? De este módulo. ¿Sí? O sea, todo lo que está en este video, lo que vimos, esos son preguntas de cuestionario. Bien, nos vemos en el próximo video, sí, y espero les haya servido.